Buenas noches. Eh, es un honor poder presentarles la cátedra titulada Hormonas tiroideas por parte de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. En la cátedra de Fisiología Humana, a cargo del doctor Acuña Guerra Félix Heraldo. En este caso, los expositores serán Vicerre Rafael Nayeli, Jurado Curipaco Mariela y Orihuela Caro Joab. Entonces, le doy el pase a mi compañero. Hablaremos sobre la anatomía fisiológica de la tiroides. Primero, la ubicación. ¿Dónde está ubicada la tiroides? La tiroides está ubicada en la parte anterior del cuello, debajo de la laringe o de la cricoides y delante de la tráquea. ¿Cuál es su peso? Su peso es de 15 a 20 gramos en los adultos y tiene dos lóbulos que están formados en la parte lateral unidos por el istmo. Tenemos una imagen de una tiroides de forma posterior, donde podemos visualizar la glándula tiroides y la glándula parotiroides. Esta glándula tiroides está compuesta por la tiroides foliculares y tiroides parafoliculares. Dentro de la tiroides foliculares vamos a tener la excreción o la secreción de la T3 y la T4. La tiroides parafolicular se va a encargar de excretar las células C o calcitonina. Y las glándulas paratiroideas se van a encargar de secretar hormonas paratiroideas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a explicar más sobre la histología de la glándula tiroidea, donde podemos visualizar estructuras como las células foliculares, que son las que están en el cuadradito del zoom, que tienen una forma cuboidal, y son las células epiteliales de esta glándula tiroidea. ¿Qué más podemos visualizar dentro de esta imagen? Es el coloide, que es la parte más esencial o más importante de esta glándula tiroidea, ya que básicamente dentro de esta se va a realizar todo el proceso de secreción de la T3 y T4. ¿Qué es lo que más predomina dentro del coloide? Es la tiroglobulina. ¿Qué más podemos visualizar? También tenemos el intersticio, también tenemos capilares, eritrocitos, donde se van a dirigir las hormonas T3 y T4, y también tenemos las células parafoliculares, y también donde se va a realizar las células de la calcitonina. Continuamos en la siguiente. Algo importante que debemos de saber son los ejes, el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. Como sabemos, la madre de todo esto, lo que va a mandar la información va a ser el hipotálamo. El hipotálamo es el centro que va a estimular a la hipófisis a través de la hormona estimulante de la tiroides, la hormona liberadora de la tiroides, que va a estimular a la hipófisis para que elimine la hormona estimulante tiroidea. Y esta va a estimular a la glándula tiroides para la secreción específica de la T3, T4 y la T3 reversible. ¿Cómo puede actuar también la T3 y la T4? También puede actuar como un feedback. Pasamos a la siguiente, donde vamos a hablar sobre cómo se realiza el proceso de la secreción. Ya, ya. La síntesis de la T3 y la T4. Como primer paso vamos a tener la captación del yodo. ¿Y de dónde captamos? Va a ser de la sangre. Entonces vamos a tener tres partes fundamentales en este proceso de síntesis, que va a ser la sangre, las células foliculares
y el coloide. Es importante saber que la célula folicular va a tener dos membranas, una membrana basal y una membrana apical. Como primer proceso yo mencioné que era la captación de yodo. ¿Y de dónde vamos a obtener yodo? De la sangre. Entonces va a ser a través de una bomba de yodo y de sodio para captar el yoduro, para que pase de la sangre a la célula folicular. Este medio va a ser un portador de sodio y yoduro, que va a realizarse en la membrana basal. Este portador es un medio de transporte activo secundario, por lo cual es necesario que tenga un transporte activo primario, y eso lo va a obtener a través de la ATP-asa del sodio y potasio. Al obtener el ATP de la bomba de sodio y potasio, el yoduro va a poder ser captado. Al tener el yoduro, se va a dirigir hacia la membrana apical, donde a través de una proteína llamada pendrina, se va a poder realizar el paso del yoduro hacia el coloide, de la membrana apical hacia el coloide, y la salida del cloro, por lo cual va a ser mediante un transporte de cloro y yoduro. Al obtener el yoduro como producto final en el coloide, lo dejamos reservado. Lo vamos a pasar de nuevo a la célula folicular. Como sabemos, toda la célula tiene núcleo, retículo endoplasmático rugoso y también aparato de Golgi. Este núcleo, a través del ARN mensajero, va a mandar la información al retículo endoplasmático rugoso para que elabore la tiroglobulina. Esta tiroglobulina se va a dirigir hacia el aparato de Golgi para poder ser empaquetado y a través de una enzima poder salir, a través de una vesícula. Entonces, esta pretiroglobulina, a través de una vesícula, se dirige hacia la membrana apical, donde por exocitosis pasa hacia el coloide. Pasando al coloide vamos a tener la tiroglobulina. Entonces, la tiroglobulina va a poseer un aminoácido esencial o el principal, que va a ser la tirosina. Entonces, vamos a obtener tirosina. En este punto, en el coloide, hay una enzima que es muy importante, que es la TPO, que es la tiroperoxidasa. Esta tiroperoxidasa va a hacer la oxidación del yoduro hacia el yodo molecular. Y otra función que tiene la tiroperoxidasa es la organificación, que es la unión del yodo más la tirosina para poder obtener la MIT, que es la monoyodotirosina, y la DIT, que es la diyodotirosina. ¿Por qué se dice mono? Porque trabajamos con un yodo. ¿Y por qué decimos diyodotironina? Porque trabajamos con dos yodos. Como paso siguiente de la organificación, la tiroperoxidasa también se va a encargar del acoplamiento. Y a través del acoplamiento vamos a obtener la T3, que es la triyodotironina, y la T4, que es la tirosina. La T3 se va a obtener a través de la unión de un MIT más un DIT. Y la tirosina se va a obtener a través de un diyodotironina más otro diyodotironina. Ya al obtener este T3 y T4, todo se acumula en una sola vesícula, junto a la tiroglobulina, al MIT, al DIT, y el T3 y el T4 se aglomeran en una sola vesícula. Esta sola vesícula va a salir, o bueno, se va a dirigir hacia la célula folicular a través de la endocitosis, específicamente en la pinocitosis. Eso va a permitir el pase de toda esta vesícula hacia la célula folicular. En la célula folicular, dentro de ahí, van a actuar los lisosomas, que al poseer las proteasas van a hacer que la membrana celular de esta vesícula, o la membrana,
termine de abrirse para que se liberen las hormonas, que es la T3 y la T4, y también la MIT y la DIT, y se puede degradar la tiroglobulina. Al obtener el MIT y DIT dentro de esta célula folicular, lo que va a hacer las desyodasas es liberar el yoduro y la tirosina. Este yoduro y tirosina provenientes del MIT y DIT van a ser como una reserva de reciclaje para que vuelva a realizar el mismo proceso. Pero ¿qué pasa con la T3 y la T4, que son las hormonas? Ellos simplemente, como son liposolubles, pueden pasar desde la célula folicular hacia la sangre con facilidad, por lo cual la T3 y la T4 pasan hacia la sangre. En ahí se van a unir junto a células plasmáticas. Eso es todo el proceso de la síntesis. Ahora vamos a pasar al proceso de la secreción de estas hormonas. Tenemos la secreción de la tirosina y de la T3, la T3 y la T4. Como primero vamos a tener la endocitosis del coloide, que se va a realizar gracias a la hormona estimulante de la tiroides, donde las células foliculares van a captar o van a pasar a través de la pinocitosis hacia el coloide. Luego, como segundo paso, vamos a tener la digestión lisosomal, donde las vesículas con coloides se fusionan con lisosomas, donde las proteasas digieren la tiroglobulina y van a poder liberar la T3, la T4 y también la MIT y la DIT. Como tercer paso se va a tener la liberación a la sangre. Como yo lo mencioné, es gracias a que estas hormonas son liposolubles, así que su paso es directo y pueden atravesar la membrana basal. Como cuarto paso vamos a tener las proporciones y la compresión periférica. La mayor excreción va a ser de las T4. El T4 va a haber alrededor de un 93% y de la liberación de T3 va a ser de un 7%. Pero comparando su potenciabilidad o su acción, el T3 tiene mayor acción que el T4. Pero si el T3 tiene mayor acción, ¿por qué hay en menos cantidad? ¿Cómo se soluciona esto? Ya que el T4 también va a llegar a ser convertido a T3. Y su conversión va a ser gracias a la desyodasa tipo 1 y tipo 2, que se va a realizar en los tejidos periféricos del hígado, riñones y músculo. Bueno, doy paso a mi compañero para que les explique más de este proceso. Bueno, una vez ya entendido lo que es la síntesis de estas hormonas tiroideas y cómo éstas pueden afectar y pueden transportarse por lo que es el torrente sanguíneo, vamos a hablar en el caso de que, por ejemplo, ¿qué hace el cuerpo si tiene un exceso o tiene una escasez de esta producción de hormonas tiroideas? Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es los mecanismos de control tiroideo. Los mecanismos de control tiroideo son aquellos procesos que van a poder ayudar al organismo a poder autorregular lo que es la concentración de estas hormonas tiroideas, como la tirolina o la tiroxina. Entonces, dentro de este mecanismo tenemos primero a lo que es el eje central. El eje central se va a encargar y va a estar controlado por el eje hipotalámico hipofisiario tiroideo. Luego también tenemos lo que es la desyodación, que es un proceso contrario a lo que es la yodación. Como sabemos, la yodación es un proceso por el cual se le agrega un átomo de yodo, por ejemplo, a lo que es a una enzima que es la tirosina. Que a diferencia también de la tiroides, que es un eje de control más lo que es la glándula, ya propiamente dicho, el lugar donde se producen estas hormonas que va a controlar lo que es el paso del yodo, del átomo de yodo adentro o afuera de las células. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar primero con lo que es el control central, pero para ello vamos a dar pase a la siguiente diapositiva.
Ya. Bueno, primero, antes de que podamos hablar de lo que es la retroalimentación negativa, vamos a poner un contexto de lo que ocurre en el nivel hipotalámico y nivel de la hipófisis. Bueno, a nivel central se produce primero la síntesis en el núcleo paraventricular del hipotálamo. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que se va a ocurrir es la síntesis de lo que es la hormona estimulante de la tirotropina, pero antes de que ocurra esto va a pasar a procesos antecedentes a esto. Primero que se va a dar la formación de la pre, pro- de la preprotirotropina, y esta por medio de un proceso y diversos procesos va a llegar a lo que es la hormona estimulante de la tirotropina. ¿Para qué entendemos esto? Bueno, tenemos que entender esto ya que la retroalimentación negativa va a afectar directamente a lo que es las células que producen esta hormona estimulante de la tirotropina. Entonces, continuando con este proceso, ya entendemos que se va a producir en el hipotálamo la hormona estimulante de la tirotropina. Esta hormona estimulante de la tirotropina va a pasar a lo que es la eminencia media, y esta eminencia media lo que va a hacer es va a transportar esta hormona a lo que es el sistema porta hipofisiario, que va a comunicarse con la adenohipófisis. En la adenohipófisis, como sabemos, se va a producir las hormonas tiroideas para su posible excreción, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, vamos a explicar lo que consiste la retroalimentación negativa. Esta retroalimentación negativa se va a dar a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. En el hipotálamo, la tirosina que circula en la sangre atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Y qué va a pasar acá? Va a pasar la desyodación de nivel 2. Esta desyodación de nivel 2 va a convertir esta tiroxina en triodotonina, por medio de lo que es la enzima desyodasa. Esta enzima desyodasa se va a encontrar en células especializadas llamadas tanicitos, ubicadas en donde, en la región mediobasal del hipotálamo. Entonces, una vez que ya se ha producido esta triodotironina, se va a unir a receptores nucleares de hormona tiroidea, específicamente en las isomorfas tiroidea B1 y tiroidea B2. Estas van a estar presentes en lo que es las neuronas del hipotálamo. Y esta unión lo que va a generar es eh, controlar, es decir, inhibir lo que es la transcripción del gen que codifica la preprotirotropina. Y como ya lo mencioné anteriormente, sin esta preprotirotropina, obviamente no vamos a poder llegar a la conclusión de lo que es la hormona estimulante de la tirotropina. Entonces, ese es en el enfoque hipotalámico. Ahora, en el enfoque hipofisiario también se encuentra una regulación. ¿Por qué? Porque como sabemos, las células tirótropas se encuentran en la adenohipófisis. Y estas obviamente también son responsables de la producción de la producción de lo que es las hormonas tiroideas. Entonces, acá también se va a convertir la T4 en la T3, donde, como ya lo mencioné, van a estar producidas en lo que es las células tirótropas. Y estas células tirótropas también tienen la proteína desyodasa tipo 2. Esta T3 recién sintetizada va a unirse a los receptores nucleares de hormona tiroidea. Y esto que va a generar también la disminución de la transcripción del gen, y esto va a reducir obviamente su síntesis y secreción de estas hormonas tiroideas. Bueno, una vez entendido este enfoque de lo que es el sistema central, vamos a pasar al siguiente sistema, que es la desyodación. Pero para ello vamos a tener que dar pase a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de poder pasar a lo que es el fenómeno de la desyodación, vamos a explicar un poco las estructuras y más que nada las estructuras químicas que componen la T3 y la T4. Como podemos ver en el gráfico, esta va a ser una hormona triiodotironina. ¿Por qué? Porque si vemos, estos solo van a tener tres yodos, es decir, va a haber tres fenómenos de yodación. Y por el mismo nombre, sabemos que la triiodotironina solo van a tener tres yodos, a diferencia de la tiroxina, que va a tener un yodo más en su carbono 5. Entonces, en su carbono 5 de la cadena beta. Entonces,
Aquí vemos estructuras, también lo que es el grupo fenólico. El grupo fenólico es aquel que va a estar unido al grupo benceno y a un grupo hidroxilo, como podemos ver en la cadena beta. Adicional a ello también tenemos la cadena alfa, que va a estar con dos átomos de yodo en su posición 3 y 5 respectivamente de esta cadena. Y también vamos a tener un enlace éster. Este enlace éster va a comunicar estos dos grupos bencenos por medio de un oxígeno, como podemos ver ahí en el gráfico. Luego también tenemos un grupo lateral de la tirosina original. Este grupo lateral va a tener un grupo carboxilo y un grupo amino, como podemos ver en el gráfico. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura y este contexto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde se va a explicar un poco más de lo que es el fenómeno de la desyodación. Bueno, como sabemos, la desyodación es un fenómeno químico que consiste en quitar un átomo de yodo a lo que es hormonas tiroideas. Aquí vemos ya las estructuras que se mencionó anteriormente, la triiodotironina y la tetraiodotironina. Entonces, la triiodotironina, como vemos, va a tener tres átomos de yodo. Pero ¿qué va a hacer esta desyodación? Lo que va a hacer es que va a arrancar un átomo de yodo. ¿Y de dónde? De la cadena alfa, más que nada en su posición 5, en su quinta posición. Igual en la tetraiodotironina, como vemos que tiene cuatro átomos de yodo, lo que va a hacer la desyodación es quitar un átomo de yodo, pero ¿en dónde? En su posición 5 también de lo que es la cadena alfa. Entonces, en resumen, lo que va a hacer esto es quitar un átomo de yodo. Este proceso va a poder activar, inactivar, sintetizar, etcétera. Pero para eso vamos a tener que también tener en cuenta lo que es las proteínas desyodasas. Como ya lo mencioné, existen diferentes tipos de proteínas desyodasas y cada uno de estos compone y se rige bajo una cierta función en específica. Para explicar un poco más de estas proteínas desyodasas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, las proteínas desyodasas se van a descomponer en tres tipos diferentes, la B1, la D2 y la D3. La D1 va a encargarse de inactivar la tiroxina. La tiroxina se va a convertir en la D3, pero en su expresión más inactiva. Entonces, su función principal de esta proteína desyodasa de tipo 1 va a ser sintetizar lo que es T3, pero en las concentraciones plasmáticas, es decir, en el torrente sanguíneo, y va a inactivar también la tiroxina T4. Y adicional a ello, va a recuperar el yoduro de la expresión inactiva para poder reutilizarla en diversos procesos más adelante de lo que va a ser la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, teniendo en cuenta que esta proteína de yodasa tipo 1 se va a encontrar en lo que es el hígado, también se lo va a encontrar en lo que es la tiroides y los riñones, por ejemplo. Un dato adicional que me olvidé mencionarles es que la T3 va a estar más activa que la T4. ¿Y esto por qué? La T3, como sabemos, va a componerse en un 5 a 4% de todo lo que es las hormonas tiroideas, a diferencia va a ser un 94 o 95 o 96% dentro del sistema humano. La T3 es más activa. ¿Y por qué? Porque la T3, y teniendo en cuenta también su estructura, va a ser más flexible y aparte va a tener más afinidad con los receptores. Pero ojo aquí, hay que poner un paréntesis. ¿Y por qué? Porque la T3 va a ser más afinidad, va a tener más afinidad con los receptores, pero menos afinidad con los transportadores, es decir, con las proteínas. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos explicar y también puede llegar a la conclusión que, por ejemplo, la T3 va a ser más importante en el cuerpo que la T4, que se podría decir que es como una expresión de la T3, pero en almacenamiento, es decir, es su almacenamiento de la T3. Adicional a ello, también cabe resaltar que estas proteínas de lo que se van a hacer y se van a encargar es sintetizar T3
a partir de la T4, pero ¿en dónde? En las zonas o las localizaciones más periféricas, es decir, dentro ya de lo que es las células, por ejemplo, o dentro del órgano, ya donde va a producirse una reacción. Entonces, al siguiente tipo de proteínas de Jodas, que va a ser la D2. La D2 va a convertir la hormona T4 en T3 dentro de lo que es el espacio intracelular. Estas dos proteínas de yodasas, T1 y D2, si bien producen ambos T3 a partir de la T4, aquí vamos a destacar algo. ¿Por qué? Porque la T2 es más efectiva. ¿Y por qué? Porque esta se encuentra en el retículo endoplasmático a diferencia de la D1 que se encuentra en la membrana plasmática. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, podemos llegar a la conclusión que la D2 se va a encargar y es la principal proteína que va a cambiar T4 en T3 sin cambiar el T3 a nivel plasmático, a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a lo que es la proteína de yodasa de tipo 3, que va a ser inactivar. Es decir, esta ya no va a transformar T4 en T3. Es decir, esta lo que se va a encargar es inactivar las dos partes. Es decir, esta va a proteger a los tejidos de altas concentraciones de estas hormonas tiroideas. Esta enzima tiene, por así decirlo, una mayor actividad, está más presente en tejidos que están expuestos a altas concentraciones de estas hormonas tiroideas. Entonces, lo que va a generar esto es que, por ejemplo, si en un órgano está expuesto, por ejemplo, a T3 en altas cantidades, lo que va a hacer esta proteína de ayudas es bloquear, por ejemplo, los canales de ingreso dentro del órgano o dentro de la célula. Esta adicional a ello también va a estar concentrada más que nada en lo que es el tejido fetal y el tumoral. Y es por ello que también se considera una proteína oncofetal. Entonces, una vez entendido esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Algo adicional también, como ya mencioné anteriormente, como sabemos, tenemos tres tipos de control. El tercer tipo de control y último es el tiroides. Como sabemos, y como ya lo mencioné, el tiroides controla cuánto yodo absorbe, ya que como sabemos el yodo es necesario para la síntesis de T3 y T4. Entonces, el tiroides va a encargarse de regular esto. Y acá nos hacemos dos preguntas. ¿Qué pasa si no hay suficiente yodo? ¿O qué pasa si hay un consumo de yodo? Entonces, si no hay suficiente yodo, lo que va a hacer la tiroides es compensar, es, por así decirlo, regularizar la producción de T4. Es decir, la producción de T4 va a disminuir, pero la producción de T3 va a aumentar. ¿Y por qué? Como ya lo mencioné anteriormente, la T3 está más activa, es la que va a reaccionar con los tejidos, es la que, por así decirlo, frente a un proceso de caos dentro del organismo, es la que va a reaccionar con los órganos, es la que va a necesitar y la que va a proporcionar esa reacción a los órganos. En cambio, la T4, como ya la mencioné, es su forma, solo sirve de estructura. Entonces, frente a un caos, nos falta yodo. No nos va a servir, por ejemplo, una proteína T4 que es estructura más que una proteína T3 que va a encargarse de hacer que nuestro cuerpo reaccione, que nuestro cuerpo regularice, que nuestro cuerpo vuelva a quedar en homeostasis, en equilibrio. Entonces, por eso la T3 es más importante y es por lo cual la tiroides va a generar y va a producir más de esta si no hay suficiente consumo de yodo. Entonces, aquí también va a aparecer lo que es una retroalimentación negativa y también lo que va a hacer que el TSH aumente. ¿Esto qué va a hacer? Que, por ejemplo, la tiroides, digamos que a un largo plazo, que no tiene suficiente yodo, la tiroides va a trabajar arduamente, va a explotarse, por así decirlo, para producir más y más hormonas tiroideas. Va a querer regularizar
la falta de yodo. ¿Y esto qué va a hacer? Que la tiroides se comience a hinchar. ¿Y esto cómo se podría expresar en términos médicos? Por ejemplo, como un bocio tiroideo. Pero a ver, ya entendimos esto, ahora vamos con la contraparte. ¿Qué pasa si hay un consumo excesivo de yodo? Si hay un consumo excesivo de yodo, tenemos que tener en cuenta que va a generar y va a generar reacciones, pero para regularizar, es decir, para inhibir el proceso y la producción de estas hormonas tiroideas. Por lo tanto, va a haber menor producción de tiroglobulina y va a generarse también el efecto Wolff-Chaikov. El efecto Wolff-Chaikov va a regularizar y se da más que nada cuando hay un exceso de yodo. ¿Y esto qué va a hacer? Que a nivel de la tiroides se va a bloquear lo que es el transporte NIS. El transporte NIS lo que va a hacer es el ingreso de lo que es el yodo hacia las células para que se pueda producir la hormona tiroidea. Entonces, esta reacción en un tiempo prolongado va a generar va a generar un hipotiroidismo. Un dato adicional que se podría mencionar aquí es que, por ejemplo, en un episodio de hipotiroidismo, el paciente, por ejemplo, va a presentar cuadros de depresión. ¿Esto por qué? Porque como sabemos, ya hablamos un poco de lo que es la retroalimentación negativa o feedback negativo, ¿no? Entonces, aquí lo que va a generar es que la T3 va a ir directamente a lo que es el hipotálamo, por ejemplo, y va a estimular indirectamente la producción de somatostatina y dopamina. Eso es en el proceso, por ejemplo, de que ocurra un hipotiroidismo. Pero, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si es un hipotiroidismo? La somatostatina o la dopamina no va a producirse, no va a estimularse. Entonces, como sabemos, la dopamina es una hormona que regulariza lo que es el placer. Es decir, esa hormona se va a encargar a nosotros recompensarnos, por ejemplo, de haber logrado algo. Entonces, sin eso, va a generar ¿qué? Depresión. Y es por eso que en el hipotiroidismo nosotros vamos a tener un cuadro depresivo. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ya entendemos un poco de cómo puede regularizar nuestro organismo en base a un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar al siguiente tema, que es el transporte, de cómo estas, por ejemplo, hormonas tiroideas viajan a través del torrente sanguíneo a llegar a los órganos. Pero para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, bueno, vamos a hablar un poco del transporte. Como sabemos, eh, las hormonas tiroideas van a ir por el torrente sanguíneo, pero estas no van a ir solas, van a ir acompañadas de lo que es una proteína periférica. Las proteínas periféricas van a ser de tres tipos. Primero la globulina fijadora de tiroxina, la prealbumina ligadora de tiroxina y la albumina fijadora de tiroxina. Como ya les mencioné anteriormente, la T3 va a tener menor afinidad con los transportadores y es por ello que, por ejemplo, lo vemos en pocas cantidades, como podemos ver en la globulina fijadora de tiroxina, que va a ser un 30% de T3 y un 70% de T4. En la albumina ligadora de tiroxina, que ya no transporta T3, solo T4 en un 10 a 15%. Y la albumina fijadora de tiroxina, que va a transportar T4 de un 15 a 20% y un T3 de 10 a 15%. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a destacar también que la globulina fijadora de tiroxina, que va a estar producida en el hígado, va a ser el principal transportador en un 70%. ¿Y esto por qué? Porque va a estar presente y va a destacar, por ejemplo, en casos clínicos, cuando se incrementa, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de hepatitis o de gestación. También, aparte de eso, cabe recalcar que la prealbumina ligadora de tiroxina va a estar importante en lo que es el líquido cefalorraquídeo y el transporte neurológico, es decir, el transporte del torrente sanguíneo hacia el cerebro. Y como último punto también para tocar en esta diapositiva es que la prealbumina ligadora de tiroxina o albumina fijadora o transiterrina
va a estar más abundante en lo que es el plasma. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos va a poder explicar un poco de por qué y cómo esta afinidad afecta la liberación o la producción de estas hormonas tiroideas. Pero para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Como sabemos, y como ya lo mencioné, la T4 va a tener más afinidad con los transportadores, pero la T3 va a tener más afinidad con los receptores. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a llegar a la conclusión que la T4 se libera lentamente, es decir, va a tener una vida media de 7 días. A diferencia de la T3, que va a tener una vida media de un día. Esto se puede explicar en el siguiente gráfico, cuando a un paciente, por ejemplo, se le suministró tiroxina. Esta tiroxina, como vemos, va a tener una reacción en el metabolismo basal, pero como vemos, debido a que tiene poca afinidad con los receptores, va a tener un periodo de latencia en los primeros días y luego va a tener una reacción para largo plazo. Ya entendimos un poco de lo que es el sistema de control, también de lo que es el transporte y también de lo que es un poco de los factores que afectan a la producción y a la síntesis de estas hormonas tiroideas. Ahora pasamos al siguiente tema, pero para ello vamos a dar pase a la siguiente diapositiva. Para continuar con la explicación, vamos a tocar el tema de cómo actúan las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, tanto la T4 y la T3, son hormonas lipofílicas derivadas de la tirosina. Su acción se considera genómica. ¿Pero a qué se refiere genómica? Es decir, modifican la expresión de genes en el núcleo celular, lo que produce cambios funcionales a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que la hormona actúe sobre las células? Primero es el ingreso a la célula. A pesar de ser una célula liposoluble, su transporte a través de la membrana no es por una simple difusión, sino por un transporte activo mediado por proteínas transportadoras. Pero ¿cuáles son estas proteínas transportadoras? Son la MCT8 o también llamada monocarboxylate transporter 8 o también mutaciones en la cual pueden causar el síndrome de Allan-Hernan-Dudley. Una vez en el citosol, la T4 se convierte en T3 mediante la acción de la desyodasa tanto el tipo 1 y la tipo 2, especialmente en tejidos como el hígado, el riñón también, el cerebro y el músculo. Esto es clave porque la T3 es la forma más activa biológicamente, con una afinidad mucho mayor por los receptores del núcleo. Después, como segundo paso, unión al receptor nuclear. La T3 penetra en el núcleo y se une a su receptor, el receptor de la hormona tiroidea o también llamada TR, que pertenece a la superfamilia de receptores nucleares. Este receptor se une a secuencias específicas de ADN llamadas 3, que es la Thyroid Hormone Responses Elements. Dependiendo del contexto, esta unión puede activar también o también suprimir la transcripción génica, ¿no? Después está la modulación génica. La activación del complejo T3-TR lleva a la reclutación de coactivadores o también correpresores que pueden modificar tanto la cromatina y regulan también la transcripción de genes. Estos genes codifican proteínas clave para funciones como síntesis de enzimas mitocondriales, ¿no? Proteínas estructurales también, canales iónicos y enzimas reguladoras del metabolismo basal. Un punto clave aquí es que la acción hormonal de tiroidea no es inmediata. Requiere una cierta cantidad de tiempo para que se transcriban estos genes, se sinteticen proteínas y también se modifiquen funciones celulares. Pero sus efectos son duraderos y también afectan profundamente el metabolismo y crecimiento y también en la diferenciación celular. Para continuar con la explicación, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué efectos tiene las hormonas tiroideas sobre el cuerpo? Primero, las hormonas tiroideas tienen una acción sistémica, ¿no? Prácticamente ningún tejido del cuerpo
escapa de su influencia. Sus efectos se pueden agrupar en distintos ejes fisiológicos, tanto en el metabolismo basal, en el crecimiento y desarrollo, en el sistema cardiovascular y también en el sistema nervioso. Empezando por el crecimiento y desarrollo, en los niños estimulan el crecimiento óseo y también la maduración epifisiaria, actuando en sinergia con la GH y el IGF-1. También durante la gestación, la T3 fetal es importante para el desarrollo neurológico, estimula la neurogénesis, también la mielinización y también la sinaptogénesis y la migración neuronal. Una deficiencia en este periodo puede causar el cretinismo neurológico, también sordera, retraso mental, baja estatura y anomalías motoras. Siguiendo con los efectos, tanto en el sistema nervioso, en adultos mantiene la atención, también la velocidad del pensamiento cognitivo, también el estado de ánimo es muy importante, como le mencionaba mi compañero previamente, y también la coordinación motora fina. Su deficiencia lleva a una lentitud mental, reflejos enlentecidos, somnolencia, también depresión y deterioro cognitivo, reversible si se trata a tiempo. En el ámbito cardiovascular, aumenta la expresión de receptores B adrenérgicos en el corazón, lo que genera una mayor sensibilidad a las catecolaminas. Estimula la contractibilidad miocárdica y aumenta la frecuencia cardíaca y también el volumen sistólico. Disminuye la resistencia también vascular periférica, lo que genera una posible hipertensión sistólica con presión diastólica normal o baja. En el metabolismo basal, donde es muy importante, aumenta mucho el número y la actividad de mitocondrias, promoviendo también la fosforilación oxidativa. Asimismo, estimula la síntesis y la degradación de proteínas, la glucogénesis hepática, la lipólisis y también la absorción intestinal de la glucosa. Asimismo, elevan el gasto energético basal y la producción de calor, llamada también termogénesis, independiente del sistema simpático. Ya, entonces, ya habiendo conocido todo eso, vamos a los efectos en el cuerpo humano. Primero, como ya habíamos mencionado, sus áreas funcionales es en el metabolismo, en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso y el crecimiento y el desarrollo nuevamente, ¿no? Bueno, en el metabolismo promueve el aumento de la actividad mitocondrial, el incremento del consumo de oxígeno y mayor producción del calor, ¿no? Lipólisis y también la proteólisis aumenta. En el sistema cardiovascular, la taquicardia, el aumento de la contractilidad, la hipertrofia ventricular en casos más crónicos, también la disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? En el sistema nervioso, en el feto, el desarrollo cerebral normal, en el adulto también la regulación del ánimo, la atención y la memoria, y bueno, su deficiencia causa apatía, lentitud, depresión. En el crecimiento y desarrollo, estimulación de la maduración ósea, desarrollo del sistema nervioso central fetal, la maduración pulmonar fetal, etc. Un punto clave aquí es que esta síntesis visual ayuda a consolidar lo aprendido y nos prepara también para entender, ¿no?, qué ocurre cuando hay un desequilibrio en estas hormonas. Entonces, llegamos a lo que es importante, ¿no? Tanto las enfermedades causadas por la deficiencia y el aumento de las hormonas tiroideas, el hipotiroidismo y también el hipertiroidismo. El hipotiroidismo ocurre cuando hay una baja producción de T3 y T4. La glándula tiroidea no produce suficiente hormona o también no responde adecuadamente al TSH. La fisiopatología, primero, en un nivel primario, que es el más común, la alteración está en la tiroides. Sus causas son la tiroides de Hashimoto, la deficiencia de yodo, la tiroidectomía, radioterapia también, y ya. A nivel secundario o terciario, también la alteración hipofisiaria y la hipotalámica. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? En el metabolismo, principalmente, es el aumento de peso, la intolerancia al frío, la constipación, la piel seca. A nivel neuropsiquiátrico, la depresión, lentitud mental, disfunción cognitiva. A nivel cardiovascular, la bradicardia, disminución del gasto cardíaco.
Y en general también genera una voz ronca, edema facial, caída de cabello, menstruaciones abundantes. Un punto clave aquí es que el hipotiroidismo enlentece todos los procesos del organismo, ¿no? Diagnosticarlo a tiempo es clave porque nos ayuda a prevenir complicaciones, especialmente en los neonatos. Basándonos en el hipertiroidismo, en contraste al hipotiroidismo, representa un estado de exceso de hormonas tiroideas circulantes. Aquí el cuerpo funciona como si estuviera en un modo acelerado. Su fisiopatología se basa también en la enfermedad de Graves, en el adenoma tóxico ovóceo multinodular tóxico, en el yodismo, o sea, exceso de yodo, que desencadena liberación masiva de hormonas. ¿Cuáles son sus síntomas típicos? Tanto en el metabolismo, genera pérdida de peso con apetito conservado, sudoración excesiva, intolerancia al calor. En el sistema nervioso, ansiedad, irritabilidad, también genera mucho insomnio, hiperreflexia, temblores finos. A nivel cardiovascular, la taquicardia, las palpitaciones, fibrilación auricular. También esto se involucra en el sistema gastrointestinal, aumentando el peristaltismo, que genera también diarrea. Otros síntomas es los exoftalmos, la debilidad muscular, las irregularidades menstruales. Es importante mencionar que el hipertiroidismo genera un estado de hipermetabólico generalizado. Si no se controla, puede llevar a una crisis tiroidea o una emergencia médica potencialmente mortal. Esa sería nuestra presentación y muchas gracias.